Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a este segmento de Meditación y Befi. Nuevas fuerzas, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. En esta semana hemos estado viendo acerca de los problemas del corazón y el día de ayer miramos la ira y cómo la ira puede controlarnos y nace de un sentimiento de pensar que los demás nos deben a nosotros. Pero el día de hoy miraremos la culpa como un problema del corazón. Y la culpa nace como ese sentimiento de sentir o pensar que nosotros le debemos a los demás y nosotros le debemos a Dios. La culpa constituye en la vida del cristiano un obstáculo para que Dios obre en nuestras vidas, y la culpa se puede manifestar como un sentido de deuda hacia Dios y hacia los demás impulsado por el miedo, ¿verdad? Muchas de las veces en nuestra vida cristiana hemos pasado por este sentimiento de culpa, pero debemos entender y comprender que Dios no quiere estrictamente que nosotros nos sentamos culpables y que vivamos una vida de culpabilidad, porque una vida que vive en culpa, una vida que vive en constante culpa, tiene consecuencias negativas en la vida de aquel que lo padece. Algunas de las cosas que podemos tener cuando nosotros vivimos y sentimos en nuestro corazón la culpa es que nos saca de la luz y busca que nos escondamos. Si recordamos la historia, ¿verdad?, de Adán y Eva después de que pecaron en el Edén, su reacción fue esconderse, ¿verdad? Fue buscar y esconderse de la presencia de Dios, porque la culpa es ese sentimiento que nos hace estar en deuda con Dios, ¿verdad? El sentir que le debemos a Dios y que somos o tenemos ese miedo hacia Él, miedo a su presencia, ¿verdad? Y al igual que Adán y Eva en el principio, cuando pecaron sintieron la necesidad de esconderse. Eso es lo que puede provocar en nosotros conductas como dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, porque la culpa provoca en la vida del cristiano esconderse de la presencia de Dios. Sabemos que nosotros, si vamos a la luz, seremos confrontados, pero al sentir culpa nosotros queremos alejarnos y escondernos de la luz. Y es una de las razones por las cuales nosotros debemos de tomar en cuenta que nuestro corazón debe ser libre de la culpa. Otra de las consecuencias es que la culpa nos lleva a acusar. Cuando una persona se siente culpable, para poderse defender de su culpa, lo que normalmente hacemos es acusar. Es decir, sí, yo estoy mal por mi pecado, pero aquel hermano está así. Sí, yo he cometido este error, pero él provocó ese error en mi vida, ¿verdad? Como hijos podemos sentirnos culpables por alguna acción y podemos acusar a nuestros padres y decir, yo me comporto así por mi papá, yo me comporto así por mi mamá. Y como cristianos podemos decir, tal vez yo me comporto así porque este hermano me falló. Pero eso es una consecuencia de un corazón que tiene un problema con la culpa. Buscar acusar a los demás para poderse defender. Otra de las consecuencias que tiene un corazón que se siente con culpa es que ese corazón y esa vida es ausente de paz. La culpa le quita la paz a nuestras vidas. Hemos visto en lo largo de la historia cómo hombres después de pecar son personas que no tienen paz en su corazón y que no pueden vivir de una manera tranquila. Y Dios no quiere que vivamos esta vida de esa manera, sino que tengamos paz. El fruto del Espíritu es gozo y es paz. Si nosotros vivimos y tenemos un corazón limpio, lejos de la culpa, podremos experimentar la paz. También la culpa nos lleva a la depresión, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles o momentos complicados emocionalmente, probablemente sea la culpa la que nos lleve a la depresión. Pero ¿por qué la culpa lleva a la depresión? Porque es pecado no confesado. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado a Dios, sentimos esa culpa que nos lleva a la depresión, a la frustración, al estrés, a la ansiedad. Y Dios quiere que nosotros seamos librados de esa culpa para que nosotros no vivamos una vida en depresión. También la culpa provoca en nosotros un deseo incesante del sufrimiento. Cuando nosotros somos culpables, ¿verdad? Y lo podemos ver tal vez en nuestra vida, que cuando nosotros sentimos la culpabilidad, buscamos de una manera inconsciente el autosufrimiento. El decir, no, yo no merezco servir a Dios porque yo hice este pecado. Yo no merezco hacer esto porque yo hice esto, ¿verdad? Yo no merezco hacer determinada acción porque yo me equivoqué, yo fallé, yo pequé, ¿verdad? Y eso es una consecuencia negativa de la culpa.
el buscar en nosotros un sufrimiento, ¿verdad? La autocompasión, el autosufrimiento que nosotros nos podemos provocar por sentirnos culpables. Y también, y por último, ¿verdad? La culpa nos lleva a buscar falsas salidas. La culpa nos puede llevar al alcoholismo, a la drogadicción, incluso hasta el suicidio. Personas se han refugiado, ¿verdad? Y lo podemos ver en el mundo y también en el cristianismo, a personas que es tanto su sentir de culpa y su corazón ha sido tanto lleno de culpa que buscan salidas equivocadas como el alcoholismo, ¿verdad? Personas que se sienten culpables de haber tenido una vida, ¿verdad?, en pecado, una vida llena de errores, buscan saciar su culpa en el alcohol, saciar su culpa en las drogas, saciar su culpa incluso en el suicidio. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque la culpa nos llena de vergüenza, ¿verdad? Dios no quiere que nos sintamos culpables. Dios quiere que nos sintamos y tengamos el deseo de arrepentirnos. Y la vergüenza y la culpa y el problema con la culpa es que provoca un cambio en nuestra vida, pero de manera temporal. Por la culpa nosotros tal vez quisiéramos acercarnos y querer cambiar, pero cuando nosotros ya no nos sintamos culpables, dejaremos de hacer aquello por lo cual nos acercamos a Dios, ¿verdad? Puede ser que por culpa diga, no, me siento culpable, quiero ir a la iglesia, pero cuando ya no me sienta culpable, vamos a dejar de venir. Tal vez nos sintamos culpables con nuestra familia por haberle fallado, pero el día que no nos sintamos culpables, vamos a dejar de estar con nuestra familia o de tratar de mejorar nuestra vida. Y lo que Dios no quiere es que nos impulse la culpa, sino que nos impulse el deseo de arrepentirnos. Para la culpa solo existe una salida y es el perdón de Dios. Y para el perdón de Dios solo existe un camino que es el arrepentimiento. Dios quiere que seamos librados de la culpa por medio del arrepentimiento. Y la Biblia nos dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y ese debe ser nuestra oración. El arrepentirnos, el decir, Señor, estoy con un corazón contrito y humillado para que tú cambies mi vida y sea libre de la culpa. Y la Biblia dice en Salmo 51, 10, con esto quiero terminar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro deseo no es querernos sentir culpables o librarnos de la culpa, sino es buscar el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Dios no quiere que nos sintamos culpables, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados y le busquemos. Y de esta manera podemos librarnos de ese problema en nuestro corazón que es la culpa. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para poder ver y analizar otro problema del corazón que puede provocar en nosotros conductas, pensamientos y acciones incorrectas. Dios les bendiga, hermanos.